Seguimos, punto número 3. Aquí, híjole, este punto es... Estamos hablando de poder, pero qué, qué tremendo es lo que vamos a ver en este punto. Y se llama elegir seguir la autoridad de Dios. Pero qué loco, porque en punto de referencia, punto importante, punto a denotar, es que cuando nosotros elegimos seguir la autoridad de Dios, es cuando Dios nos da, qué loco, nos da poder, autoridad, señorío. Cuando nosotros realmente se la damos a Él, es cuando nosotros cuando, qué loco. A ver, no podemos desconectar este versículo, este punto. El primer verso hasta la primera coma del versículo 21. Vamos a leerlo. Dice, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío. Vamos a retroceder tantito. Aquí estuvimos hablando de entregarle a Dios nuestros deseos para seguirle, entregarle. Estuvimos hablando de que el peor de los pecados, no lo mencioné así, pero sí, hay gente que se enfoca mucho en el pecado, pero en sí el pecado importante o el peor de los pecados que la mayoría de gente vive, aunque sea gente buena, es que no está siguiendo el plan de Dios para su vida ni su propósito. Están siguiendo los suyos propios. Vamos a leer del 20, que dice, hablando del poder de Dios, la cual operó en Cristo, resucitando de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Ya vimos que cuando morimos al yo, es cuando podemos vivir en el poder de Dios, sentados en el trono que Dios tiene en tiempo real en el cielo, reinando. Y luego aquí nos da el sentido en el cual tenemos el poder, el principado, la autoridad, que es la misma que Él tiene. Porque Jesús dijo a los discípulos, esto ya es para discípulos, no es para creyentes, es para discípulos que le están siguiendo. Ya es un nivel, al menos, de un joven espiritual, no un niño espiritual, no alguien que tiene el tiempo que quieras ponerle, 1 año, 30 años, no importa el tiempo, siempre y cuando está sentado en la banca, ese es un niño o un bebé espiritual, lamentablemente. No ha crecido y no puede servir en nada. Ya cuando hablamos de este punto es para hablar de un joven espiritual que empieza a dar un poco de lo que él ha recibido respecto de evangelismo y discipulado, a compartir palabra. Dice, lo vale otra vez, sobre todo principado y autoridad y señorío. A ver, esto es el poder de Jesús. Ese poder está en nosotros y lo podemos usar teniendo el mismo poder y autoridad que operó en Jesús, que le resucitó. Si nosotros también morimos con Él, si nosotros también estamos sentados, por así decirlo, a la diestra de el mismo Hijo de Dios, Jesús. Pero ya hablamos en el punto anterior que es realmente entregarle a Él todo el deseo de nuestro corazón, todo nuestro propósito para seguir el de Él. Ahí es cuando realmente comienza la autoridad, el poder, el principado. Entonces, ¿pero para qué? Muchos creen que tienes poder para poder hacer lo que les da la gana. No se trata de eso, para eso no. O sea, sí puede pasar,
Y es un peligro, pero también si usas el poder de Dios para tus propios beneficios, primero, inmediatamente se cierra estorbas tú mismo la fuente. Y segundo, llega un punto de que todo ese poder que tú has recibido en mañas y manipulaciones para afectar a otros y beneficiarte, se te regresa contra ti mismo y es lo mismo que dispararte en un pie, como también dicen, no voy a escupir hacia arriba porque me va a caer a mí. Entonces, esto ya es empezar muy potente el punto, ya, o sea, desde que entramos en este punto ya entramos con pura potencia. Porque fíjense lo que dice, lo voy a leer varias veces. Sobre todo principado de autoridad por él y señorío. Y vamos a ver cuál es el verdadero principado de autoridad, poder y señorío que hay. Vamos a ver cuál es y quién lo gobierna al final de cuentas. Y aún cuando le damos la entrega del poder a Dios, tenemos aún mayor poder autoridad que ese señorío establecido. Entonces vamos a empezar como primer paso, como diciendo, bueno, vamos a mirar a Jesús, Cristo se sentó a la diestra de Dios y Él le dio autoridad sobre gobierno de toda la creación en esta tierra visible y de igual forma la invisible que no podemos ver. Así es, señores, hay una creación espiritual que no podemos ver y está actuando para gobernar a través de hilos humanos que conecta con los humanos esta tierra. Pues vamos a ver que Jesús tiene poder sobre todo, sobre todo. Entonces, vamos a primer punto que hay que aterrizar, 1 Pedro 3:22. Dice, quien habiendo subido al cielo, está a la diestra, y a él están sujetos ángeles que no podemos ver, autoridades y potestades. Ok, en el nombre de Cristo, nosotros tenemos la autoridad sobre todas las cosas según o conforme a la voluntad de Dios. Porque Dios tiene el control de todo. Repito, Dios tiene control de todo. Y para empezar a darle sabor, así es, en efecto, señores. Tenemos autoridad sobre enfermedades, sobre las plantas, animales, naturaleza, el clima. No nomás. Bueno, hay muchas formas de cómo poder tener esa autoridad. Hay formas correctas e incorrectas. Para darle sabor, no estoy hablando ni jamás voy a hablar de declarar, de afirmar, como está ahorita de moda hay esa palabra para el declarar que dicen, no, yo lo declaré, o yo lo dije, yo lo mencioné. Muchos lo mencionan al aire para que se dé un hecho. Sin embargo, hay mucho por el cual se pasan las cosas. No hay que confundirnos en yo declaro y pasa, jamás. Jamás va a ser así, no importa si declaras o no. Mucha gente que no declara nada en palabras, sin embargo, lo tienen en mente, establecido como un programa, un patrón, un plan, y lo consiguen, pero eso es otro tema. Esto es autoridad que quiero recalcar, que no es como esas religiones que declaro que en el 2026 va a pasar este. No, eso no funciona.
Así no son las cosas. Pasan muchas cosas que se declaran así, claro, pero no hay que confundirnos que hay un proceso de programación mental, neuroprogramación, etcétera, etcétera. Porque, híjole, eso de declaro y te enfrentas ante demonios y te acaban. Sí, te acaban porque la autoridad de Dios, que no es autoridad de Dios, y la quieres usar como si la pudieras usar, sin tenerla, sin ganártela, sin renunciar a tu propósito personal por el de Dios. O sea, ya empieza ahí la cadenita de la autoridad. Para todos los creyentes, cristianos, incluso pastores, que se dicen que tienen autoridad de Dios, sí, siempre y cuando han dejado sus deseos para seguir los de Dios. No que mueran sus deseos, porque muchos de ellos se nos van cumpliendo con Dios, pero no es lo principal, ese es el punto. No es lo principal razón a vivir, y mucho menos estar buscando poder. Poder para controlar, pues no se trata nada de eso. Ahorita vamos a aterrizar de que sí se trata. Pero el punto es que Dios tiene control, Dios hace su voluntad y ahí es donde entramos nosotros si queremos participar en su voluntad o no. Cuando participamos tenemos autoridad sobre la autoridad. Sí, y les puedo contar varios ejemplos, pero vamos a continuar. Ahorita vamos a aterrizar todo esto. Nosotros, cuando nos sometemos a la palabra de Dios, es cuando tenemos la autoridad. Primero que nada es autoridad por obediencia a la palabra de Dios. La gente, no, en serio, en serio. Fíjense, este es uno de las cosas como segundos pasos que establecemos de autoridad. Ya dijimos que la primera es que Cristo se sentó a la destra del Padre y se le dio toda autoridad sobre todo, y esa autoridad nos la da a nosotros, ¿vale? Pero es de entre lo que le continúa en este mismo paso es, tenemos esa autoridad porque realmente estamos entregándole todo a Dios, todo nuestro corazón, toda nuestra fe, toda nuestra esperanza, nuestro propósito, nuestro plan. Muchas veces se cumplen también nuestros planes, pero principal cosa es el plan de Dios. Ahí es donde encontramos lo que ya les mencioné en el estudio pasado, como dice Jesús, el que pierde su vida por causa mía la hallará. Es el punto. En otras palabras, en lugar de perder, el que invierte su vida en la obra de Dios es quien haya la vida completa. Y aterrizar este punto que vamos a tener autoridad como resultado de nuestra relación con Dios, pero de estar obedeciéndole. Y la obediencia es de una forma natural, prácticamente es más, paso tiempo con Jesús y se me pega su forma de ser y por lo tanto me comporto como Jesús de forma natural, sin forzar, es que tengo que obedecer porque tengo miedo que me castiguen. No se trata de miedo al castigo, no se trata de luchar contra el pecado, se trata de estar pegado, conociendo a Jesús para ser como Él. Vale, ya con esto podemos decir como resultado nosotros tenemos ese mismo poder que está en Jesús, que es estar por encima de los gobernantes principados. Por esto es, perdón, esto es para seguir la voluntad de Dios, para glorificarle, es decir, para estar en su obra, en su misión.
haciendo discípulos. Y primero que nada, yendo y evangelizando y haciendo discípulos. O como dice la Gran Comisión, id y hacer discípulos a todas las naciones, como bautizándolos en el nombre del Padre del Espíritu, en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y enseñándole todas las cosas que os he enseñado. Y luego dice Jesús que estará con nosotros siempre, en espíritu. Y vamos a ver uno de los ejemplos, pero ejemplos fuertes de autoridad, que la misma Biblia, si leen Hebreos, les va a dar referencia a la clase de locura que realmente está haciendo Jacob. Vamos a la vida de Jacob ya cuando es Israel y está en Egipto con toda su familia porque ya encontraron a José el Soñador, cuadro 1000% de Jesús, uno de los cuadros más exactos de Jesús, inigualable. Vale, me encanta este ejemplo de autoridad. ¿Por qué? Vamos a leerlo y lo explico. Génesis 47, 7. No voy a leer todo, pero aquí se presenta el padre José y algunos de sus hijos ante Faraón. Entonces, fíjense, lo voy a leer. 47, 7 de Génesis. También José introdujo a Jacob su padre y lo presentó delante de Faraón. Y Jacob bendijo a Faraón. Pero, atención, aquí él es Israel. ¿Por qué Dios en su hermosa y perfecta sabiduría pone el nombre de Jacob cuando ya se debe ser llamado Israel? ¿Saben por qué? Por lo que representa Jacob. Jacob significa suplantador, el que, de alguna forma literal, el que jala el calcañar, pero con una referencia simbólica de esas personas que nomás están ahí agarrando a la gente y no la dejan crecer. Yo les llamo agarrosos. Todos están agarrando y viendo cómo manipular y mañosos y robando y queriendo ser mejor que los demás y haciendo trampa y buscando de forma estratégica, mañosa, engañosa, manipulosa, estar obteniendo más o ganando más. Este Jacob, que le robó la primogenitura a su hermano por engaño, que le robó la bendición a su hermano con cómplice de su mamá, más bien direccionado completamente por su mamá, engañando. No, hombre, esto es peligrosísimo. Esta persona, para Dios sería, incluso la Biblia lo dice, gusano de Jacob. Hablando en otras formas como es una persona baja, vil, menospreciable, engañadora, un tramposo. Si entienden, alguien que no tiene palabra. Él llegó a ser Israel, peleó con Dios y venció cuando le entregó su fuerza. Obviamente le costó toda la fuerza o el músculo más fuerte de Jacob, su pierna derecha. Fue dañado el encaje del muslo, o sea, su cuádriceps dejó de tener la fuerza que tenía porque Dios le tocó el encaje ahí de ese músculo. Y ahí fue cuando empezó a vencer con Dios, ya no contra Dios. Esta persona se convirtió en Israel. Y cuando llega a la presencia del faraón, este pecador vil, transformado por la obra
redentora, poderosa y majestuosa de Dios, con toda la autoridad por encima de Faraón, lo bendijo. Ahora, me explico un poquito más. Dice Hebreos algo en cuanto a esta cultura. Jamás, de los jamases, el menor bendice al mayor. No solamente es una falta, eso no se hace con los faraones porque no eres alguien mayor que Faraón en ojos humanos. Y por eso Dios lo pone aquí como un chiste. Es un chiste de Dios. Jacob bendiciendo al rey de Egipto, que aquí era la potencia número uno y todas las naciones venían para ser salvados, todas las naciones de todo Medio Oriente, y no sé hasta dónde llegará. El hambre que hubo aquí fue fuerte, que Egipto era la máxima de las naciones. Faraón era uno de los hombres más poderosos casi que de todo el mundo. Y Jacob, con la autoridad de Dios, lo bendice. Si hubiera sido otra persona, esto se hubiera tornado en una ofensa, diciendo: Faraón, ¿te crees mejor que yo? ¿O por qué? Sí, sí, sí. O sea, pues no se bendice, no se hace. Sí, el faraón pudo haberse molestado y mandado a ejecutar inmediatamente. Y nadie podría hacer nada. Sin embargo, Faraón la recibe como una gran bendición porque era el papá de José, que en él estaba el espíritu de los dioses que no moran en esta tierra, algo así dice. Tremendo. Ahí es donde estoy diciendo que entra la autoridad, la potencia para servir a Dios. Que otras formas de verlo es que Jacob está arriesgando completamente su vida. Ahora, ahí va otro ejemplo para que puedan entender de esto que estoy hablando, de que tenemos más autoridad que la autoridad haciendo la voluntad de Dios, obedeciendo la misión, su palabra. Checamos Efesios 4, 19, 20. Ahora aquí, no recuerdo, pero estoy seguro de que ya les metieron unas... No recuerdo si el castigo fue con látigo o fue con varas, pero el chiste es que ya se los traquetearon las espaldas de Pedro y Juan. Y chequen lo que dicen. Versículo 19, capítulo 4, Hechos 4:19 dice: Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: Juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Estás ante el gobernador, los líderes de la nación que te pueden ejecutar, que ejecutaron a Jesús, y Pedro les ha dado varias veces aquí, bueno, creo que una o dos veces, palabra de Dios. Y por eso los están castigando con látigo o con vara en la espalda, como se castiga a los malhechores. Ellos están gozosos por sufrir penalidades, por hacer la misión. Y Pedro, con toda la autoridad, le está diciendo al quien sería como el presidente. Imagínense que estaba delante del presidente de México, varios gobernadores de la zona militar, el general, militares,
la fuerza, la policía, o sea, el poder ahora sí que los poderes de la nación representados, los líderes, de cuenta qué es lo que estaba pasando, y en otras palabras de verlo, decirlo, es, no los vamos a obedecer a ustedes, primero se obedece a Dios. Pónganse a pensar a quién se le va a obedecer antes, a ustedes o a Dios. Eso es lo que les dijo Pedro. Y si no tuviera autoridad de Dios, a él se lo echan junto con Juan. Vámonos, tú vas con él también. Yo no dije nada, no importa. Cuello. Ese es el mundo de ese tiempo. Y hay más detalles. Hay otro de los ejemplos favoritos de autoridad. Y lo voy a contar rápido. Es la vida de los tres amigos de David. Se hace un evento grande donde prácticamente están adorando la estatua de Nabucodonosor, que era el rey de 140 y tantas provincias de Medio Oriente. Ahora sí que era un rey de reyes físico. Y trajo a todos sus líderes, gobernadores, consejeros, toda la corte, todos estaban ahí. Y él dijo que al son de la trompeta iban a adorar. Obviamente no estaba Daniel ahí. Y esta vez no lo metieron. Y él tuvo también su guerra. No recuerdo, creo que sí fue después o más adelante. Más adelante o un poquito antes tuvo su guerra ahí espiritual de este nivel. Total, se encuentran a estos tres amigos de Daniel que no fueron a este evento, que no se postraron ni adoraron a esta estatua y fueron llevados ante el rey Nabucodonosor. Y él les dijo, hey, ¿están listos para que al son de la bocina, o sea, de la trompeta, van a postrarse, adorar, bailar? Y el chiste es que había que ser idólatra, y si no, iban a ser echados a un horno grande que se había hecho para eliminar al que no adorara la estatua de Nabucodonosor. Y cuando están ahí ante Nabucodonosor, las palabras que dicen están con potencia, autoridad de autoridades, tanto que el rey Nabucodonosor creyó inmediatamente en Dios y mandó un edicto para que todos lo adoren a Dios, el Dios de ellos. Así lo menciona, el Dios de ellos. Bueno, pone nombres, ¿verdad? Entonces, cuando les toca responder, estos tres jóvenes hablan con unas palabras que son fuertes, porque le dicen, ni siquiera de este tema, ni siquiera te tenemos que contestar nada. Eso es 100% reto al rey de reyes, siendo que ellos ni siquiera eran reyes. Pero les dice, no te tenemos que contestar nada de este asunto. Nuestro Dios puede salvarnos. Y si no lo hace, ten por seguro que no vamos a adorar la estatua, porque su fe era 100% de Dios. Ellos no se habían contaminado y ni lo iban a hacer, al punto de que primero muerto antes de perder la vida. Es un chiste, pero era o la muerte o adorar la estatua de Nabucodonosor, o la muerte por adorar solo a Dios. Ellos escogen la muerte, son echados antes de que fueran echados, fueron
elevado 7 veces más el calor del horno, y ahora sí fueron arrojados al punto que el fuego estaba en una altura de calor que los tipos fornidos muy fuertes que los aventaron al horno, al acercarse al horno fueron inmediatamente eliminados por el calor. Así es. Y ellos estaban amarrados con sogas y todo, ¿no? Cuando fueron aventados al calor, al horno del fuego. Y el rey vio a 4 personas ahí y dice que no echaron a 3, pues veo un cuarto y se parece a los hijos de los dioses. Ahí estaba Jesús, salvándolos y apoyando las palabras de autoridad que habían dicho estos 3 jóvenes que decidieron entregarlo todo a Dios y a nadie más. Este es el poder que resulta en nosotros cuando estamos en la misión, cuando estamos buscando evangelizar, discipular, obedecer la palabra de Dios, y todo como resultado de una relación con Dios. Todo hay, todo está ahí. Y ya para acabar, tenemos el enemigo más grande y no son los gobiernos de esta ciudad, por así decirlo, del estado, no son humanos, que sí los controla el diablo, sí, pero hay más, hay una guerra espiritual y hay más enemigos que no podemos ver, pero muchos de los ataques que recibimos cuando estamos haciendo la misión son por obra de Satanás, porque él los está siempre dirigiendo a través de hilos que ellos ni se dan cuenta. Pero aún arriba de ellos está Jesús sentado a la diestra del poder de Dios. Para acabar, leo Efesios 6:12 que dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. El reto, con esto acabo, el reto es elegir, seguir la autoridad de Dios. Porque cuando tú sigues esta autoridad, cuando tú dices, Jesús es la autoridad en mi vida, no, pero tienes que hacer esto y lo otro, Jesús es la autoridad en mi vida y yo lo voy a seguir hasta la muerte. Ahí tenemos nuestra máxima potencia de autoridad. Ahí es cuando estamos eligiendo seguir la autoridad de Dios. Y como recibimos o le damos la autoridad de vida a su nombre, es cuando también nosotros la tenemos. Así que ese es el reto. ¿Elige seguir la autoridad de Dios? ¿O vas a dejar de la misión por autoridades importantes? Si son importantes como mamá, papá, un pastor. Hay pastores que nos decían, ustedes no evangelicen. Ah, caray. Ah, caray. ¿Cómo no voy a evangelizar si es la gran comisión? No, porque no saben. Y yo, ah, caray, ah, caray. Ahora resulta que si no nos enseña él, no podemos hacerlo. Inmediatamente no le contesté nada porque no hay nada que hablar de ello. No le voy a contestar. Yo voy a hacer la obra de Dios. Y hay de él o cualquier persona que tenga autoridad y quiera imponer su autoridad para evitar hacer la misión. Así que lo mismo va para ti. Vas a hacer la misión
y obedecer la autoridad de Dios, o vas a pararte y obedecer, al final de cuentas, al diablo. Tú decides. Si esto ya no es para cualquier persona, no solo es para creyentes, ya es para discípulos que están buscando la autoridad de Dios y vivir su poder en su vida. Porque es lo que estamos viendo. Elegir el poder de Dios en mi vida. Y esto no lo podemos dejar sin el contexto o palabras que estamos viendo que Pablo está orando por otros cristianos, pidiendo que conozcan todo esto. Así que esto también tenemos que vivirlo nosotros, enseñarlo y pedir a Dios que lo enseñe a otros. Así que pasamos al punto número 4.